Bienvenidas a todos a este nuevo CAE Talk, las charlas con expertos que hacemos una vez al mes desde el UPF Center for Animal Ethics y que pueden seguir en directo o ver la grabación más tarde aquí mismo en nuestro Facebook o próximamente también en nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través de Facebook y Twitter. Hoy tengo el placer de conversar con tres colegas chilenos a quienes aprecio mucho, que están actualmente trabajando arduamente para conseguir un hito histórico para los derechos de los animales en Chile, su inclusión en la nueva constitución del país como individuos sintientes. Ahora les voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Ariadna Beroa, abogada de la Universidad de Chile, encargada del área académica de la Fundación Derecho y Defensa Animal y miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. También hoy nos acompaña Cristian Apiolaza, abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Penal de la misma universidad y director legal de la ONG internacional Vegetarianos Hoy, que trabaja en Latinoamérica para promover una alimentación vegana y reducir el sufrimiento de los animales de granja. Por último, nos acompaña Israel González, abogado de la Universidad Católica del Norte, magíster en Derecho en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos por la Universidad Andrés Bello y magíster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es académico de la Universidad Central de Chile, ubicada en la región de Coquimbo. Espero que los tres se encuentren muy bien. Para contextualizar un poco este tema para las personas que nos están viendo que no son de Chile, el 25 de octubre del año pasado, Chile decidió por mayoría en las urnas que el país necesita una nueva constitución, la que será redactada por una convención constituyente compuesta por 155 miembros, que serán elegidos por votación popular el próximo 11 de abril. Los constituyentes tendrán 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional y este plazo se podrá ampliar por 3 meses más. Por lo tanto, a mediados del 2022, Chile celebrará un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución. Si les parece bien, podríamos empezar conversando con Cristian. Por las redes sociales sabemos que la campaña de Vegetarianos Hoy ha tenido momentos memorables, como por ejemplo la proyección de su hashtag "Los animales no son muebles" en el edificio de Telefónica en Santiago, proyección que fue vista por millones de personas y que podría ser como el equivalente a proyectar en la Torre Akbar de Barcelona un mensaje a favor del cambio de estatuto jurídico de los animales. ¿Nos podrías contar cómo empezó la campaña de Vegetarianos Hoy para incluir a los animales en la Constitución y cómo se ha ido desarrollando? Sí, primero muchas gracias por la invitación, Maca. Para nosotros como fundación es muy importante participar de este tipo de eventos y también con la conexión que tenemos contigo y con la universidad y el Centro por la Ética Animal. Sí, mira, la campaña de Vegetarianos Hoy no son muebles, es una campaña que se inicia el año 2015 en un contexto de reforma a la Constitución que existía en esa época, que es la misma que actualmente existe. En esa época la presidenta Bachelet presenta un proyecto de ley para reforma constitucional. Y dentro de esa reforma constitucional se plantean distintas temáticas que se podrían tratar en esa reforma. Y una de las reformas que se habló fue esta idea que ya se estaba viendo en otros países de incorporar a los animales digamos, en esta constitución reformada. Así surge la campaña. El año 2015 se inicia la campaña en redes sociales. Se presenta un articulado que no es muy distinto al articulado que hoy día existe dentro de la misma campaña y propuesta. Y ya en el 2016, a principios del 2016, se presentan en el Palacio de la Moneda las primeras 106.000 firmas. La campaña, si podemos ver en un año, fue muy potente, porque solamente en un año juntó 100.000 firmas, a diferencia de lo que pasó después, porque hoy día, por ejemplo, tenemos 210.000 firmas o más de 210.000 firmas, pero un poquito más de la mitad se juntó solamente en un año. O sea, ese es el impacto que tuvo esa campaña desde el año 2015 al 2016. Lamentablemente, el tema de la reforma constitucional no funcionó. Tampoco era algo nuevo, en verdad, porque es muy difícil reformar
la constitución actual, por los quórum que se solicitan para hacerlo, y también por esta pelea entre los, digamos, los dos bloques políticos que existen. Por lo tanto, la campaña quedó más o menos stand-by durante esos años. Se siguió trabajando en otra área, en base a esta idea de modificar el estatus jurídico de los animales. Se siguió trabajando el área de la reforma al Código Civil, para modificar lo que establece que los animales son cosas o muebles semovientes. Y el año 2019 fue el año clave, en verdad, porque a mediados del 2019 se presenta este proyecto para modificar el Código Civil. En verdad, estábamos con la idea de seguir trabajando solamente ese tema. Y pasa lo que pasa en octubre, que en realidad nadie había dimensionado lo que podía pasar. Primero comienzan las protestas acá en Chile. Y además en noviembre pasa otra cosa, que surge la posibilidad por primera vez en la historia de Chile de poder escribir una constitución, y que la ciudadanía escriba una constitución. Inmediatamente, por supuesto, esta campaña constitucional se reactiva, y desde esa fecha hasta ahora ha sido solamente centrarnos en esa campaña. Hemos tenido una muy buena recepción. Hoy día a la fecha tenemos por lo menos, yo te diría, más de 150 compromisos de constituyentes. Eso significa tener 150 reuniones, porque la idea es juntarnos con cada uno de ellos, explicarle un poco de qué se trata la incorporación de los animales a la nueva constitución, y de ahí han surgido muchas temáticas. De hecho, la propuesta que inicialmente nosotros creíamos que era una sola, se transforma en una propuesta y en un documento que en realidad es un documento vivo, porque todos los comentarios que nos llegan desde las reuniones han hecho que este documento vaya creciendo un poco más. Podemos ahondarlo después quizás, pero desde la preocupación por la relación de los animales con la fauna nativa, o incluso algunas candidaturas de los pueblos originarios que también nos dicen, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación del movimiento por los derechos animales con mis propias tradiciones? Etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido una muy buena recepción. En general, la idea ha sido muy bien recepcionada, y la opinión, al menos que a nosotros nos llega, es que va a ser uno de los temas clave dentro de la discusión dentro de la Convención Constitucional. Así que ahora queda poquísimo, estamos a cuatro semanas de la elección de los constituyentes, ya más que nada cerrando la cantidad de constituyentes que podemos lograr en la primera etapa, porque evidentemente después viene una mucho más extensa que empezar a trabajar ya en la convención. Claro, como pasa con muchos proyectos sobre temas animales que terminan durmiendo dentro del Congreso por muchos años hasta que después pasa algo en la sociedad y la sociedad misma empieza a impulsar el tema. Y un poco gracias a la revuelta social del 2019 que trajo consigo esta posibilidad de que todos los chilenos redactemos nuestra nueva constitución, es que este tema de incorporar a los animales a la constitución ha agarrado fuerza. Bueno, pues Vegetariano Soy no es la única fundación que está trabajando por incorporar a los animales en la constitución. La Fundación Derecho y Defensa Animal, que nació en la Universidad de Chile, de la cual me siento muy orgullosa porque nació en la facultad donde yo estudié, ha lanzado una fuerte campaña también a través del hashtag Animales en la Constitución. Y esta campaña también ha sido respaldada por miles de personas a través de change.org, por ejemplo. ¿Nos podrías contar, Ariadna, cómo se ha desarrollado la campaña por parte de la Fundación? Muchas gracias, Macarena. La verdad es que agradezco mucho la oportunidad de estar acá contigo, con Israel, con Cristian, conversar sobre esto. Es un tema muy relevante y, como se mencionó anteriormente, sí o sí es uno de los temas que va a venir en la discusión que se va a dar en la convención. A ver, Derecho y Defensa Animal empezó a trabajar el año 2014 como una fundación, como tú mencionas, al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, intentando impulsar un poco en la academia, primeramente, todo lo relacionado a derecho animal, porque nos dábamos cuenta que previamente, cuando en la enseñanza de la abogacía nunca se daba algún espacio para criticar el estatus de propiedad de los animales. Entonces nace un poco como en ese sentido, y ya el año 2016 ingresamos un proyecto de modificación del Código Civil que menciona que los animales son bienes muebles. Entonces, hemos seguido trabajando hasta el día de hoy, y por supuesto que
ya con este proceso constituyente, como bien se mencionaba también, nació una oportunidad histórica, es una oportunidad única, es un proceso excepcional, porque la ciudadanía va a tener la oportunidad de legitimar ciertas temáticas que se van a configurar como objetivos y desafíos de aquí al futuro. Entonces, va a ser algo que la ciudadanía va a programar para sí mismo como un objeto, o sea, como un fin. Y en ese sentido, los animales, obviamente pensamos, bueno, los animales tienen que estar en la Constitución, aplicamos un poco de lo que veníamos estudiando hace tiempo. Yo particularmente, es un tema que trabajé en mi tesis de pregrado con el ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vázquez, en su momento, pero nunca pensé que realmente esto podía convertirse en una posibilidad, porque pensábamos, bueno, una modificación constitucional, como el que mencionó Cristian en su momento, pero esto es distinto, porque vamos a reescribir una constitución. Entonces, de ahí nace la campaña Animales en la Constitución. Generamos un programa que menciona este proceso, que menciona que los animales hoy no se encuentran considerados de manera alguna en nuestra Constitución. Existe un articulado en el artículo 19 que menciona el derecho al medio ambiente, pero nada se menciona respecto a los animales. De hecho, la misma Corte Suprema se ha encargado de excluir de ese artículo a los animales. Entonces, obviamente hay que hacer algo. De ahí nace la campaña Animales en la Constitución, con tres elementos. Muchas gracias, Laura. Que son básicamente individualidad de los animales no humanos, deber estatal y sintiencia. De ahí cada uno de esos tres pilares. Individualidad tiene la relevancia de que los animales hoy deben ser considerados de manera independiente del medio ambiente, ya que es una discusión que se ha dado en la ética animal respecto a que el medio ambiente responde a un conglomerado, a una colectividad, pero los animales son individuos. Entonces, lo que buscamos es que este articulado que logremos plasmar considere que los animales no son parte del medio ambiente, sino que son individuos merecedores de dicha consagración solo por sus propios intereses. Luego, un deber estatal. Este segundo pilar tiene un objetivo que es básicamente lograr que el articulado que logremos no se convierta en una declaración de buenas voluntades, ¿ya? Porque eso ha pasado en muchísimos lados, es algo que es un problema de justicia constitucional bastante normal, y el deber estatal podría garantizar de cierta manera a los animales frente al poder público, ¿ya? A los poderes estatales. Y finalmente la sintiencia, donde buscamos que no solamente se incluyan a ciertos animales de determinadas cualidades, sino que abarque a todos los animales que tengan la capacidad de sentir. Entonces, estos tres elementos buscamos que se plasmen en este articulado. Hoy día la campaña Animales en la Constitución tiene alrededor de hecho hasta el día de hoy en la mañana, hasta las 10 de la mañana tenía 230 adherentes de candidatos a la Convención Constituyente, y el proceso ha sido bastante interesante porque en las reuniones donde les explicamos la temática, también surge algo de lo que mencionaba Cristian un poco, no es tan distinto en relación a que todos dicen, bueno, nosotros tenemos nuestros propios intereses, tenemos nuestras propias luchas, ¿cómo la complementamos con los animales de la Constitución? Y ahí se ha dado una discusión bastante interesante y ha sido súper enriquecedora, porque lo que hemos hecho es situar a los animales como un problema de justicia social con dimensiones constitucionales. Entonces, eso ya es algo súper bueno. Y el seguimiento que hemos hecho a estos adherentes es hacerle capacitaciones constantes sobre animales en la Constitución, porque si alguno de ellos salen electos, obviamente van a tener que tener las herramientas jurídicas y el conocimiento para poder defender la idea de animales en la Constitución, independiente de si se logra plasmar alguno de estos pilares o no. Esa es nuestra campaña, Macarena. Gracias, Ariadna. Claro, justamente lo que tú dices es muy importante enfocarse como no solo en conseguir que ellos estén a favor de incluir a los animales en la Constitución, sino que también tengan las herramientas para defender esto después cuando ya se formen los grupos de trabajo, cuando ya esté la comisión formada con las personas electas y sepan de lo que están hablando y sepan qué cosas van a escuchar en contra de esta posición y cómo argumentar a favor y defender esta posición.
También es interesante mencionar que en Chile no solo han existido campañas por parte de las ONGs de defensa animal para incluir a los animales en la nueva Constitución, sino también por parte del sector académico chileno. Israel es la persona indicada para contarnos sobre esto, puesto que es profesor de la Universidad Central de Chile y quien ideó la Declaración por la Protección Constitucional de los Animales. Israel, ¿nos podrías contar un poquito cómo nació esta idea y qué te motivó a empezar a juntar firmas para esto? Hola Macarena, primero muchas gracias por la invitación, gracias también a Ariadna y a Cristian que nos acompañan, que sin duda son los que están aquí representando a dos organizaciones que llevan un poco liderazgo en esta lucha. O sea, desde ya lo advierto, lo que yo les voy a contar es un esfuerzo muy mínimo que busca simplemente poder apoyar estas otras campañas que están trabajando con los constituyentes. Y esto surge justamente, como tú lo señalabas, bajo la idea de que en materia, fíjate que académica, por mucho tiempo el tema fue subteorizado y subvalorizado en varios países, incluido Chile. Yo me acuerdo de varias instancias académicas donde era motivo de risa para muchos profesores, y hoy día, gracias a un trabajo constante de varias personas que están desarrollando la temática, hemos podido instalarlo en la discusión. No es extraño entonces encontrarse con artículos científicos que aborden la temática, con el surgimiento de la revista chilena de Derecho Animal, ahí Ariadna nos puede contar después un poquito más, y la publicación de varios libros. Y eso, de una u otra forma, va mostrando que esto no es un movimiento de algunas personas hippies nomás que andan con los animalitos en las praderas, sino que aquí hay una cuestión teórica, con una base teórica muy potente, que justamente tiene que ver con cuestiones de justicia, de paz, de igualdad, que son conceptos claves hoy día en nuestras democracias, que son conceptos claves en nuestros estados constitucionales. Entonces, es un poco un esfuerzo por acercarme estos conceptos tan teóricos que solemos aplicarlos solo para los seres humanos y que hoy día parece que no existen razones plausibles para excluir a los demás animales. Dentro de ese contexto y con la idea de poder apoyar estas campañas y poder hacer un pronunciamiento desde la academia, surgió esta idea justamente de hacer una especie de declaración en la línea de varias otras declaraciones que se habían hecho en algunas instancias universitarias. Esto no es algo novedoso, y que buscaban básicamente la protección de los animales en distintos contextos. Una muy famosa fue la Declaración de Toulon, ¿cierto?, que buscaba la consideración de los animales como sujetos. Pero también hay varias otras. Y en ese contexto dijimos, bueno, estamos en un proceso constituyente importante, necesitamos darle visibilidad a esto, necesitamos que se incorporen en la Constitución. Y dijimos, bueno, hagamos alguna firma. Entonces, no fui yo solo, fueron varias personas y esto se inició, y esto es lo que me gusta, que fue un trabajo colaborativo, participaron más de una decena de especialistas y organizaciones, entre ellos, de hecho, estuvieron las fundaciones aquí representadas, mirando el documento, algunos hicieron observaciones, se trabajó por un par de semanas eso, y luego se mandó a una comisión de especialistas, paritaria, donde habían 2 doctores en filosofía y 2 doctores en derecho, ambos, o sea, todos con experiencia en materias animales. Revisaron ellos el texto, hicieron más ajustes y finalmente se lo mandamos a una doctora en lingüística, quien generosamente también lo corrigió desde la perspectiva del lenguaje claro. Y eso nos llevó a un texto cortito de una plana que establece básicamente, y para no perderme, voy a mirar el texto que dice: convocar a los pueblos y sociedades del orbe, así como a los poderes constituyentes de los diversos estados, a adoptar como principio fundamental la importancia de consagrar a nivel constitucional la protección de los demás animales en tanto individuos sintientes, pero también miembros de nuestras comunidades. Esto se difundió durante el desarrollo de los últimos coloquios de derecho animal, los quintos que celebramos en diciembre del año pasado, y logramos más de 400 firmas de parte de ciudadanos de distintos lugares del mundo y más de 60 académicos de también distintas partes del mundo que firmaron esta declaración. Es importante aquí destacar que 144 personas lo firmaron el texto en inglés porque también se tradujo y 3 personas en francés. Y entre ellos hay personalidades súper destacadas que para mí fue un honor que personas que yo leía los libros muy destacados estuvieran también suscribiendo esta idea.
y por eso le agradezco públicamente a todas esas personas que firmaron, y solo por nombrar algunos, estuvo ahí Paula Casal, Pedro Poza, Fabiola Leighton, S. Páez, Katia Faria, Marta Tafala, entre muchísimos otros, que firmaron, suscribieron y nos dieron el apoyo. Y la idea es que esto pueda ser un insumo más para estas campañas que se están promoviendo, que pueda ser un insumo más para poder presionar en el momento de la discusión ya propiamente tal en la convención, donde indudablemente el tema va a estar. Porque lo cierto es que las constituciones son instrumentos políticos, y aquí vamos a depender de cuánto logremos convocar, cómo vamos a sentarnos a negociar, es política. Aquí las constituciones no necesariamente dicen lo mejor o lo más correcto, sino que simplemente donde se llega a más consenso, más acuerdos políticos. Así que eso es un poco, en términos generales, esta declaración, y yo ahora tengo la misión personal de poder documentarla, de poder publicarla en las próximas actas de los coloquios de derecho animal, cosa que también sea un texto que esté disponible más allá de estar colgado en la página web de los coloquios. Oye, Israel, como por curiosidad, ¿te has encontrado con mucha resistencia u objeciones a la declaración, al texto? ¿Hay gente que se ha opuesto a esto? Mira, contra el texto en particular, hubo algunas objeciones que provienen de los grupos más fundamentalistas, que son los más abolicionistas, en términos de que cualquier tipo de normativa en relación a los animales, en realidad lo que hace no es liberarlos de su estatus de cosas, sino que, por el contrario, perpetúa esta explotación. Pero son objeciones bien extrañas en realidad, porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos así como estamos? Y la respuesta siempre es, bueno, hay que promover la educación vegana. Entonces, la verdad es que sí, es cierto. O sea, este es un cambio estructural. No basta con que cambiemos una norma, no basta con que cambiemos solo la Constitución ni una ley. Aquí tenemos que cambiar la sociedad completa. Y en ese sentido son valiosísimos los aportes desde la psicología, desde la sociología, desde la medicina veterinaria, o sea, desde todo. Si pudiéramos nosotros los abogados solucionar este problema, perfecto, pero no podemos. Entonces, en lo que nos compete, sí podemos aportar. Y hay algo que suelen desconocer estos grupos fundamentalistas, y que es que las teorizaciones de Francione, donde un poco plantea esta idea de que regular no va a acabar con la explotación animal, es que ese razonamiento se hacía sobre la base de textos legales. Ese razonamiento se aplicaba porque decía, bueno, cuando nosotros modificamos las leyes, lo único que hacemos es perpetuar, pero hoy día no estamos modificando una ley, hoy día lo que promovemos es modificar el texto de máxima jerarquía de la Constitución. Y eso no estaba dentro del razonamiento de Francione. Y eso, indudablemente, el que esté en la máxima jerarquía nos va a llevar a un proceso de reflexión mayor, donde ya no vamos a poder pasar por sobre los animales simplemente porque están debajo de nuestros intereses fundamentales que están en la Constitución. Hoy día, como van a estar, y esperemos que así sea, en una misma jerarquía, vamos a tener que empezar a justificar un poco cuándo prevalece uno y cuándo prevalece otro. Y en ese sentido hay varias sentencias en distintos países donde ya han demostrado que empezaron a hacer este ejercicio de ponderación. Ya no es llegar y pasar por sobre los intereses de los demás animales. Uh-huh. Es un camino larguísimo, indudablemente, pero creo yo que además de darnos a nosotros herramientas jurídicas para poder pelear esto en tribunales, el hecho de que esté en la Constitución, que sea un deber estatal, va a irradiar a todo el quehacer comunitario. Y sería lo ideal que eso irradie a la educación, que podamos instalar una educación no especista, que además las universidades, como vean que esto está ahí en la Constitución, ya los profesores no se van a poder hacer los lesos. Hoy día nosotros, las regulaciones que tenemos son muy puntuales en relación a los animales, pero el que esté en la Constitución va a obligar de una u otra manera que las escuelas de derecho se hagan cargo de esto, que existan más cursos de derecho animal, que más personas estudien, que más publiquen. Y creo que yo creo que ahí hay resultados que son innegables. En algunas indagaciones preliminares, en los cursos de derecho animal que me ha tocado impartir, los estudiantes, cuando culminan sus cursos, durante el proceso, suelen convertirse, entre comillas, empiezan a reciclar más, empiezan a comer menos carne, se hacen vegetarianos, incluso se hacen veganos, se hacen activistas, y eso nos demuestra que ahí podemos empezar a transformar la sociedad.
Y ojalá podamos implementar esta consagración constitucional nos lleve a avanzar hacia una educación no especista. Claro, esto es un punto importante el que haces tú, porque al momento de incorporar a los animales en la Constitución también vamos a obligar un poco a los jueces a que van a tener que posicionarse sobre el tema animal, o sea, no va a poder seguir siendo como hasta ahora, que un poco los jueces en Chile en general me parece que han tratado como este tema como de no meterse mucho, o sea, las altas cortes no se han pronunciado mucho sobre este tema, o sea, Chile va muy atrasado al lado de países, por ejemplo, como Colombia, donde las tres altas cortes del país, Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, tienen jurisprudencia en tema animal. Entonces, el hecho de que se incorpore la Constitución es como un paso adelante que, bueno, yo entiendo las críticas que hacen de que, claro, la regulación de por sí no va a eliminar de un momento para otro la explotación animal, pero es una más de las herramientas que podemos utilizar al lado de la educación, al lado de promover el veganismo para avanzar hacia esto y que el derecho no siga estando siempre tan atrasado hacia la evolución que va teniendo la sociedad. Ahora quiero pasar a preguntarle algo específicamente a Cristian y a Ariadna. Considerando que el 11 de abril se van a escoger a los 155 miembros de la Convención Constituyente, ¿cuál es la principal meta u objetivo que quisieran cumplir ambas fundaciones para esta fecha? O sea, ¿qué es lo que están haciendo en estas últimas semanas y que quieren ya dejar listo para luego ya empezar la segunda etapa? Si quieren, empezamos ahora con Ariadna y luego con Cristian. Muchas gracias. A ver, nosotros, bueno, quedan 4 semanas, es muy poquito tiempo. Por ahora, ya como mencionaba previamente, tenemos 230 adherentes. Esa adherencia no es simplemente algo que el constituyente va y dice, ya, yo dieron la campaña y nada más, sino que lo que nosotros exigimos a cambio es que les hacemos firmar un compromiso de que si resultan electos, ojalá lleven la campaña a la convención. Y también una de las metas es tratar de que esa cantidad de adherentes aumente, de poder llevar esta campaña a la mayor cantidad posible, pero también seguir capacitándolo y entrenarlos para que aquellos que resulten electos puedan defender la idea lo mejor posible. Eso es como parte de la campaña propiamente tal, pero también lo que queremos lograr, así, a corto plazo, en las 4 semanas, y ojalá a mediano plazo, durante el proceso de discusión constitucional, es lograr un apoyo transversal también. O sea, yo creo que, como bien mencionaba Israel, esta es una constitución nueva, nace desde cero. Obviamente no es reescribir la rueda, pero sí significa lograr un consenso democrático sobre lo que nosotros queremos hacer de aquí en adelante como sociedad. Entonces, lograr un apoyo transversal de todos los grupos posibles para que vean que la defensa de los animales no humanos no es incompatible con muchas de las luchas y reivindicaciones que hoy día se dan en la práctica. Entonces, y eso es algo súper interesante porque los mismos constituyentes también me dicen, bueno, en realidad yo soy feminista, ¿cómo hay una interseccionalidad acá? Yo defiendo, bueno, derechos de minorías, en fin, y creo que vamos enseñando un poco eso, de que tiene que haber un apoyo transversal de todos los grupos posibles. Eso es por ahora, nuestras metas a corto plazo. Gracias. ¿Cristian? Sí, como para ir como en la misma línea, mira, hay alrededor de 1.400 candidaturas inscritas. Esa es información como que tiene el CERVEL. En realidad nunca nadie esperó que tantas candidaturas se inscribiera, tanta gente participara del proceso. De hecho, cuando nosotros empezamos ya el tema del contacto, jamás pensamos que iban a ser 1.400 personas. Entonces, si tú te ponías a pensar, un tercio de esa cantidad son alrededor de 400, 500 candidaturas. Yo creo que lograr un número cercano a eso es complejo, pero sería un gran objetivo. Como para asegurar una cierta cantidad, esto es pura probabilidad matemática en todo caso, porque al momento de que se vote no sabemos cuántos de la gente que nosotros contactamos van a quedar dentro de la Convención Constitucional. Pero claramente mientras más podamos contactar de aquí al 10 de abril, que sería el último día, es mucho mejor y tenemos más probabilidades de que salgan más personas electas que ya tienen esta idea de incorporar los animales a la Constitución.
Yo sí creo que la idea de discutir el tema ya está sumamente posicionada, como que yo creo que no hay ningún riesgo de que el tema no se discuta, a pesar de que al menos desde del trabajo que hemos hecho, sí hemos tenido respuestas negativas, pero ha sido las menos, y en general ha sido gente ligada a actividades de producción, gente que en verdad teme un poco la temática, como que se levanten otros temas, y gente que como muy bien menciona Israel, como al final la Constitución es una cuestión más política que nada, gente que obedece a ciertas líneas políticas que a pesar de que puedan estar en concordancia de forma individual, tienen que seguir ciertos lineamientos políticos de bloques políticos. Pero eso es lo mínimo, entonces yo creo que asegurar el número mayor posible de candidaturas, yo creo que ahí está el objetivo de aquí al 10 de abril, y de ahí obviamente hacer el mapeo. Ojalá tengamos un gran porcentaje de esos 155. De todas maneras hay que restarle a los escaños reservados del pueblo originario, entonces igual el 155 disminuye un poco más. Tener la mayor cantidad posible de esa gente, y de ahí ya empezar a ver los que no tuvieron contacto con las organizaciones probablemente, y ponerse a trabajar con ellos también. Gracias, Cristian. Claro, se viene un momento muy estresante para ustedes para conseguir los mayores apoyos posibles antes del 11 de abril, así que les damos mucho ánimo desde aquí y ojalá que consigan sus metas. Ahora hablemos un poquito de lo que va a pasar después del 11 de abril, que ahí en el fondo se viene quizá la parte más compleja porque van a empezar los debates sobre el tema. Entonces, empecemos con Israel. Ya salió un poquito el tema, pero bueno, para que profundicemos un poco, ¿cómo crees tú que debería el movimiento animalista actuar o enfrentar esta etapa ya de discusión, considerando que hay muchos grupos respecto a los cuales existe como una deuda histórica en Chile, como los pueblos originarios y también otros grupos que representan a las minorías, el movimiento feminista o el movimiento ecologista, como para, bueno, por un lado, para que el movimiento animalista no quede aplastado por todos estos otros grupos e intereses que pueden ser diversos, y por otro lado, para que estos grupos, como decía Ariadna, también lo incorporen, o sea, para que, ¿qué piensas tú cómo debería actuar el movimiento animalista durante esta etapa? Sí, bueno, yo no sé quién para recomendarles en realidad, creo que han hecho un tremendo trabajo, solo voy a dar una opinión solamente, no es una recomendación. Creo yo que Ariadna ya algo adelantaba, hay que identificar dónde están esas interseccionalidades. Y en ese sentido hay actos teóricos que han develado cómo todos estos sistemas de explotación hacia los animales en realidad son muestras de sistemas de explotación muchísimo mayores. Son ideologías que están instaladas en nuestra sociedad y que tienen que ver básicamente con que a nosotros los seres humanos como que nos gusta, parece la idea de que haya una persona que está por sobre el otro. Siempre hay un sujeto y hay un objeto. Siempre hay un algo que es el que importa y el otro el que sirve para. Hay un sujeto que está por sobre el otro, que lo explota en ámbitos laborales, hombre, mujer, seres humanos, animales, seres humanos, naturaleza, adultos, niños, adultos, ancianos. Hay estructuras de dominación en nuestra sociedad que son transversales. Y cuando empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a abstraer y nos damos cuenta que ese problema que sufren hoy día las mujeres que son desplazadas, que son violentadas, que ganan menos en sus trabajos, cuando vemos que hay una naturaleza que está siendo explotada, que está siendo desconsiderada, lo mismo con los animales, trabajadores, podemos encontrar una lucha común, que es en realidad esta lucha por una justicia para todos, sin distinciones arbitrarias. Sin distinción por la raza, por el género, por la condición social, por la raza, o sea, y finalmente por la especie. Entonces, cuando logramos darnos cuenta que somos todo parte de esa lógica de dominación, encontramos puntos comunes y podemos batallarla de manera conjunta. Estaba revisando justamente, a propósito de esto, algunas estadísticas sobre la cantidad de veganos y vegetarianos en Chile. Hay varios estudios ahí al respecto, pero yo te diría que el más confiable en términos científicos estadísticos
logra establecer que no sería más de un 3%. Entonces, políticamente somos una fuerza muy pequeña, muy pequeña. Pero asimismo son fuerzas muy pequeñas otras, que también, y fuerzas que fueron quizás muy pequeñas antes y que hoy día son muy poderosas. El movimiento feminista creo que es un tremendo ejemplo de aquello. Del feminismo antes se hablaba en los libros solamente y un par de personas manejaban el concepto. Hoy día es una discusión abierta para todos y creo que nadie está ajeno a la discusión hoy día. Y mucha gente adhiere. Esperemos que lo mismo ocurra. Pero eso implica empezar a tomar alianzas. Y en esas alianzas, indudablemente, también hay que ceder un poco. No vamos a poderlo lograr todo. Y eso es indudable. Entonces, bueno, somos pocos, pero somos ruidosos, podríamos decir. Así es. Entonces, creo yo que por ahí hay que buscar esas vinculaciones. Con el feminismo está súper claro hoy día. Teóricamente está descrito. Con el ambientalismo hay una discusión teórica súper antigua y un poco buscan separar, pero yo creo que hay que buscar los puntos en común. Un poco volviendo a la presentación que hacía Ariadna en su momento, efectivamente los animales son distintos de la protección al medio ambiente. Hay que protegerlos de manera separada, pero eso no quiere decir que protejamos también a los animales dentro del medio ambiente. O sea, una cosa no excluye a la otra. Entonces yo ahí solo le agregaría una frasecita que es el solo, ¿ya? Porque no hay que protegerlos en función solo del medio ambiente o solo de la naturaleza. También tiene que ser con la naturaleza, también tiene que ser con otras cosas. Y creo yo que nos falta unirnos a todos, de manera más el movimiento en sí. O sea, hoy día yo entiendo que hay campañas distintas, pero hay que buscar esos puntos en común. Creo. Es solo mi opinión, no es mi sugerencia. Pero mi crítica más grande no va para hoy día las campañas. Yo creo que la crítica más grande va para estos grupos animalistas que buscan de una u otra manera desacreditar las campañas que hoy día buscan la protección de los animales. Me parece que ese es un sinsentido. Sí, tienes razón. O sea, en estos momentos deberíamos todos estar unidos por una meta común y enfocarnos como en esa meta más que criticar lo que hace el grupo de al lado. Ariadna, ahora quería escuchar tu opinión porque hablando sobre cómo enfrentar esta situación de diferentes grupos de interés, uno podría pensar que, bueno, va a llegar el momento, lo que tú decías, que hay que preparar a los constituyentes, darles herramientas y quizás como una forma de convencer a los constituyentes como de una manera objetiva. Una de las formas podría ser como demostrar que en realidad el ordenamiento jurídico actual tiene muchos vacíos o muchas fallas. O sea, como que no estamos pidiendo algo loco, no estamos pidiendo algo que nunca se ha hecho o algo que sea como una locura jurídica. Entonces, yo sé que ustedes en la Fundación han investigado mucho este tema. ¿Nos podrías contar un poco qué fallas han identificado ustedes en la legislación actual y que han llevado a que uno pudiera pensar que la Constitución es una forma de mejorar esto y, bueno, como comunicar esto a la gente que va a estar en el proceso para que de alguna manera entiendan que no es loco incorporar a los animales en la Constitución? Gracias, Macarena. Sí, este es un tema bien importante porque cuando nosotros presentamos el tema, tanto a constituyentes como en charlas dirigidas a todo público, muchas personas dicen, bueno, pero, y algunos académicos también lo han dicho, no bastaría quizás con modificar la ley, no bastaría quizás con modificar la ley 20.380, no bastaría con reforzar el 291 bis del Código Penal, no bastaría con quizás modificar el Código Civil. La verdad es que no. La verdad es que no es así y yo creo que la experiencia comparada lo ha mostrado. Si bien me voy a referir a eso un poquito después. Hoy día en Chile, la gran parte de la legislación que tenemos en materia de protección a los animales se ha logrado por presión de grupos animalistas, por la presión de las organizaciones y no viene necesariamente de una intención de los legisladores, ¿ya? Entonces, el gran problema ahí que nosotros identificamos, y de hecho lo vimos hace muy poquito a propósito del Comité de Bioética. El Comité de Bioética, quizás si algunas personas no saben muy bien, es un órgano que está creado por la ley 20.380, que es la ley de protección animal. Este órgano está encargado de dictar todos los reglamentos y directrices que rigen la experimentación en animales vivos en Chile.
Entonces, la ley 20.380 muy poco dice respecto a la experimentación en animales vivos. Dice, bueno, se debe hacer respecto a ciertos fines y lo debe hacer personal calificado. Y eso es todo. Y después dice, el Comité de Biótica va a ser el encargado de dar las directrices y reglamentos para poder hacer esto, en base a estos principios. El problema es que ese comité, que es uno de los pocos órganos, si quisiéramos decir que podría proteger ciertos intereses de los animales, de acuerdo a la redacción de la ley, entendemos que es simplemente un órgano consultivo que no tiene ningún tipo de atribuciones tanto para fiscalizar como para sancionar esas directrices. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que esas son meras recomendaciones. No son reglamentos obligatorios, no son vinculantes, no son obligaciones para la industria que realiza experimentos en animales vivos, sino que aparentemente son solamente recomendaciones. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos una ley que nos dice, bueno, la experimentación tiene estos principios, va a haber un órgano que va a dar directrices, pero esas directrices no sirven de nada? Entonces, nosotros presentamos hace un par de semanas una solicitud de pronunciamiento en Contraloría General de la República, que es el ente encargado de fiscalizar este comité, para que nos devele esto. Porque si nosotros estamos identificando fallas, queremos que sea la misma autoridad y el mismo fiscalizador de este comité que nos diga la verdad es que las directrices no tienen un efecto vinculante. Y con eso empezar a trabajar, quizás presentar un proyecto de ley, quién sabe, no lo sé, y con la inclusión de la Constitución empezar a corregir esta falla. Porque con un deber estatal, con la inclusión de los animales, ya sea considerando su sintiencia, considerando su individualidad, evidentemente todos los órganos estarían obligados y ojalá no nos encontremos con órganos que sean meramente consultivos y que no tengan ningún poder vinculante, que sea un león sin diente. Eso es algo que ya hemos escuchado en el CERNAC, por ejemplo, pero ese tipo de fallas hemos identificado. Entonces, yo vuelvo a repetir, no basta con modificar la ley. El caso de Alemania es súper entretenido en esto porque ellos es un país con una tradición histórica de protección de los animales súper larga, súper extensa, de hace muchísimos años, y tenían una ley que regula básicamente todas las aristas de lo que sea de los animales, ya sea granja, experimentación, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente los animalistas no podían hacer obligatorias o exigibles estas disposiciones, porque el contexto, lo siento, mi teléfono. No importa. Porque la jurisprudencia decía, bueno, en realidad yo no puedo contraponer derechos fundamentales versus una simple norma de rango legal. Entonces, necesito una norma que esté al mismo nivel de jerarquía que otro derecho fundamental. Entonces, hoy día en Chile, si queremos llevar un caso al Tribunal Constitucional, no tenemos nada que nos avale y es una discusión que ni siquiera podríamos dar. De hecho, y aquí termino un poquito, pero en diciembre del año pasado se presentó en el Tribunal Constitucional por parte de la Sociedad Protectora de Cocheros un requerimiento para poder tirar abajo esta prohibición que hizo pero aún así en ese caso no se ha tratado el tema de la producción de los animales. Y yo creo que sería súper poco, ¿cuál es la palabra? No sería conveniente para nosotros sacar el tema porque no tenemos ningún argumento constitucional que proteja a los animales hoy día. Entonces, con eso nos encontramos. No basta con la ley, sino que tenemos que sí o sí lograr una norma de rango constitucional. Claro, en Chile al final hay como mucha normativa especial sobre producción. Al final eso es lo que tenemos, como mucha normativa de cómo hay que tratar a los animales durante el transporte, cómo hay que tratar a los animales durante el sacrificio y cómo hay que tratar a los animales durante la cría. O sea, como una normativa muy bienestarista que en su momento, claro, fue un avance porque antes de que existiera eso no existía nada. Existía muy poco. Y que gracias a que Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea le exigió a Chile desarrollar normativa de bienestar animal, entonces ahí Chile dijo como, bueno, me interesa este Tratado de Libre Comercio, así que desarrolla esta normativa. Pero esta normativa ya se queda obviamente chica con todas las cosas que ya estamos hablando en el mundo animalista, que ya estamos hablando ya hace años, pero de derechos fundamentales para los animales o reconocerlos como personas o acciones constitucionales por los animales. Entonces, obviamente, la normativa que hay en Chile no sirve para lo que queremos. Ahora, Cristian, yo sé que ustedes en Vegetarianos Hoy han sido han tenido un rol muy importante en Chile para combatir el rodeo.
Yo sé que se han movido mucho en este aspecto y nos podrías contar un poco sobre estos casos y si crees que esto de las tradiciones o los deportes tradicionales puede ser un aspecto importante que surja durante la discusión con los constituyentes y que puede ser algo difícil para el movimiento animalista en su momento. Sí, mira, yo creo que en términos generales y a propósito de la propia experiencia que hemos tenido hablando con candidaturas constituyentes, es súper importante dejar claro y dejar fuera un poco de la discusión, porque me refiero a dejarlo fuera un poco porque la aproximación a las tradiciones, por ejemplo, de los pueblos originarios, esa aproximación desde el movimiento de los derechos animales tiene que hacer de una forma totalmente distinta, teniendo claro, teniendo cuidado de no tener un acercamiento colonialista desde la teoría de los derechos animales, tener claro elementos de interseccionalidad, etc. Entonces, cuando hablamos de tradiciones que generan maltrato animal, no nos referimos a eso, sino que nos referimos, como muy bien tú mencionas, a ciertas prácticas que, en este caso en particular, del rodeo también se dice que es un deporte, etc. Pero antes de pasar a eso, nosotros tuvimos hace, yo creo que un par de semanas, una discusión con candidaturas de la zona sur del país, y que son precisamente estas que no quisieron firmar, porque allá nos dijeron que tienen un tema con los gauchos, que es una tradición también que se da en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Y ellos, a propósito de esa temática en específica, como que igual entendieron la propuesta y como la cuestión general, pero a nosotros nos dijeron abiertamente que la presión local sobre esa actividad, como que cualquier actividad que se hacía en la zona, una completada, ponte tú, habían gaucho. Entonces, está la presión histórica y de tradición en ese territorio, que decidieron no hacerse parte del compromiso, y quizás, claro, esas temáticas en específica van a estar en la Constitución, y yo creo que ahí tenemos que ser sumamente estratégicos también y tener un acercamiento más claro de cómo vamos a tratar esas temáticas en particular. Ahora, el rodeo en sí es un tema, yo desde la perspectiva de la fundación, es un tema súper distinto a todo esto de lo que ya he mencionado, porque aquí claramente ya hay prácticas que mezclan el tema político, el tema del uso de fondos públicos, o sea, yo pago un impuesto y parte de ese dinero, por ejemplo, yo vivo en la región metropolitana, el año pasado se le entregaron más de 180 millones al rodeo, o sea, parte de lo que yo pago y de lo que yo habito y quizás, no sé, tengo un vehículo, pago la patente, qué sé yo, parte de ese dinero se le entrega a estas organizaciones de derecho. Y perdón, de rodeo, y hace ya 3 años que estamos peleando con la Federación de Rodeo en tribunales, y la impresión que nosotros tenemos, y es una de las tantas cosas que yo creo que tienen que mejorar con la incorporación de los animales en la Constitución, tiene que ver con cómo se desenvuelven los tribunales, con cómo se desenvuelven las fiscalías frente a casos de maltrato animal. Yo creo que en general todavía estamos al debe, todavía estamos en deuda con casos de maltrato animal con perros y gatos, como para ejemplificarlo de esa forma. Pero hoy día a nivel de rodeo, por ejemplo, estamos próximos a ir a la Corte de Apelaciones de Santiago, porque aunque fuese difícil creerlo, hay un tribunal, un juzgado de garantía que dice que las organizaciones de protección animal no tienen la legitimidad activa para representar o para hacerse parte de las querellas por maltrato animal. Ese es el nivel de discusión que hoy día tenemos. Por una parte es súper negativo, pero por la otra parte ya está súper bueno que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el tema. Porque yo estoy súper de acuerdo con lo que tú mencionas, Macarena, que en realidad nos falta mucho de desarrollo en términos de eso. O sea, todavía, si uno hace una investigación respecto de qué han dicho los tribunales a propósito de cuál es el bien jurídico protegido, qué definición podemos tener de maltrato, eso no existe hoy día. De hecho, las resoluciones que tenemos de tribunales de primera instancia son sumamente vagas, y te estoy hablando del tema de rodeo específicamente, son sumamente vagas y por ejemplo, cuando nos rechazan cosas a propósito de los artículos del Código X,
pero no hay un desarrollo de la materia. No nos dicen por qué, por ejemplo, la organización no puede ser parte de una causa. Entonces, viéndolo como de esta perspectiva de posibilidad de incorporar a los animales en la Constitución, sí creemos que teniendo este principio en la Constitución podemos empezar a trabajar de forma mucho más amplia la temática, no solamente del rodeo y de modificar la ley de protección animal, que para mí es un sinsentido, que la ley de protección animal al mismo tiempo proteja una actividad como esta, pero también nos va a dar más herramientas como para poder acercarnos al Ministerio Público, al Poder Judicial, incluso a las policías, que en muchos casos hay un desconocimiento absoluto. Y eso no solamente, ojo, no solamente con el tema del rodeo, no solamente con el tema de perros y gatos, nosotros también tenemos algunas causas con animales de producción, en donde en alguna de las etapas, ya sea de producción, transporte o sacrificio, hay hechos de maltrato animal que son gravísimos y que las organizaciones estatales que están a cargo de la fiscalización no hacen absolutamente nada. Cuando nosotros vamos a la fiscalía a hablar sobre estas temáticas, también quedan con los brazos cruzados. Pero yo creo que también tiene que ver con esa idea central, como si incorporamos a los animales en la Constitución, podemos bajar la bajada, yo creo que va a ser súper importante, de las organizaciones que empiezan a trabajar sus temáticas específicas, y evidentemente va a ser una mejora para todas estas áreas. Aquí un poco volvemos a lo que han mencionado varios de ustedes, pero como el mismo hecho que las facultades de Derecho en Chile no enseñen nada relacionado con los animales, después hace que esos abogados se conviertan en jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, y que no sepan nada del tema animal. Entonces, cuando se encuentran con una fundación que les está hablando que el animal es sintiente o que el animal tiene intereses o cosas así, es como que le estuviéramos hablando en otro idioma. Es como que no saben, o sea, es como cuando uno antes de que empezara a estudiar todo el derecho animal, cuando uno fue a la universidad, que, o sea, solo uno escucha sobre los animales cuando te hablan de las abejas en bienes, que te hablan de las abejas y qué pasa si la abeja sale del predio y no sé qué, como esas cosas. Entonces hay que hacer mucho trabajo como educativo de las facultades de Derecho para que después tengamos jueces, estilo la jueza Diana Fajardo en el caso de Chucho en la Corte Constitucional colombiana, que se movió, hizo audiencias, invitó a gente para interiorizarse sobre el tema animal y la situación de Chucho. Y también que a los jueces, quizás fiscal y todo, les falta un poco de curiosidad de, bueno, a ver esta área nueva, como, ¿de qué se trata? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué nuevas herramientas necesito para poder, como juez, resolver un caso de maltrato animal? Aunque me encantaría conversar con ustedes por horas, les voy ahora a hacer algunas preguntas que hemos recibido del público. Así que le voy a hacer una a cada uno. A ver, tenemos una pregunta aquí que la envió Fabiola Leighton, y como Ariadna estuvo hablando de los comités de ética, se la voy a dirigir a ella. Entonces Fabiola nos dice, los comités de ética en investigación con animales deberían ser órganos evaluadores, no consultivos. Sería la única manera de poder asegurar las 3 R, reemplazo, reducción, refinamiento en esta materia. Muchas gracias. Bueno, Fabiola Leighton, si es la misma Fabiola Leighton que estoy pensando, ella lleva trabajando el tema un buen tiempo y su trabajo es ella. En esto, sí, es bastante admirable en esto y yo creo que ella conoce el tema mucho más que yo, pero claro, o sea, no tiene sentido, es un poco lo que mencionaba antes, no tiene sentido que hoy un órgano que debe redirigir esos principios que están muy vagos en la ley no tenga absolutamente ninguna facultad, que no pueda, que ni siquiera sus directrices sean vinculantes. O sea, no puede dar recomendaciones, pero no tiene cómo ir a los regulados y decir, usted está cumpliendo con esto, tiene estos reglamentos, tiene las instalaciones adecuadas, cumple con normativa de bienestar animal. No puede. Y yo creo que está un poco al debe con cómo funcionan otros comités también en derecho comparado. O sea, claramente la forma en la que tienen que funcionar no es la forma en la que están funcionando en Chile. Consideremos incluso que este comité se constituyó en el año 2018 y tendría que haberse creado 60 días después de la publicación de la ley. La ley se publicó en el año 2009. Hubo casi 10 años en que el comité no funcionó. Entonces, yo creo que el tema es casi vergonzoso.
creo. Así que estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice Fabiola. Gracias, Ariadna. Tenemos otra pregunta ahora para Israel. Y la pregunta dice, ¿la protección constitucional de los intereses de los animales debe poseer la misma fuerza que los derechos y libertades otorgados a los humanos o estaría justificado, al menos en algunos casos, que fueran más débiles? ¿Cómo se solucionarían supuestos de conflicto de derechos? Esa es una tremenda pregunta, porque eso va a depender finalmente de qué es lo que queremos. Es lo que queremos. Entonces, yo podría responder desde lo que quiero yo. O sea, yo quisiera que la protección constitucional de los intereses de los animales tenga la misma jerarquía que la nuestra. Pero también soy realista. Eso no creo que pase. No creo que pase. Entonces, pero sí creo que es muy valiosa la incorporación de los animales como seres sintientes en la Constitución, porque si bien no cuestiona de manera explícita el estatus jurídico actual de los animales, sí lo hace de manera implícita. Y algo que ya adelantaban Cristian y Ariadna, que es que ya esa sola declaración nos va a permitir poder discutir en altos tribunales en Chile la ponderación. Ya, a ver, cuando el juez se vea enfrentado a una norma de rango constitucional y a otra de rango constitucional, no va a poder simplemente decir prima una por sobre la otra, va a tener que hacer un ejercicio. Entonces, en la medida que nosotros logremos instalar la cuestión y la protección de los animales, de los demás animales en la Constitución, indudablemente eso va a exigir un criterio y un estándar de justificación y racionalidad muchísimo mayor que tenemos hoy día. Esperemos, y creo yo que el valor más grande de eso va a ser primero impactar en las escuelas de derecho, en el conocimiento jurídico, pero también en los demás órganos del Estado. Que nosotros podamos empezar a exigirle al Ministerio de Educación, al Ministerio de Medio Ambiente, a distintas reparticiones públicas que empiecen a materializar este mandato constitucional. Hoy día nosotros cuando vemos cómo funciona el Servicio Agrícola Ganadero, el SAG, o sea, no hay ningún tipo de preocupación genuina por el animal. Pero si nosotros tenemos en una norma constitucional, indudablemente eso debiese cambiar. Para eso, obviamente, no basta con la mera declaración de los animales como seres sintientes. Ya lo adelantaban por ahí nuestros otros compañeros, indudablemente tienen que haber acciones, tiene que haber un deber estatal, tienen que existir mecanismos. Y entre eso, nosotros yo creo que podemos aprender de la experiencia comparada. Quizás una acción popular, quizás un ombudsman o defensor de los animales, una repartición pública dedicada a la protección de los animales, que sea autónoma, ojalá, que tenga un patrimonio que pueda funcionar. Esos son mecanismos que de una u otra manera nos van a permitir proteger a los animales. E indudablemente, ojalá también que pueda existir algún tipo de acción de tutela de rango constitucional ante esto. O sea, y como para finalizar, indudablemente me gustaría el máximo y que pudiésemos estar ahí. Pero también soy realista. Yo creo que eso no va a pasar. Y creo que las estrategias que hoy día nos están proponiendo las dos fundaciones presentes al menos nos permiten abrir una puerta para avanzar hacia ese fin. Claro. O sea, hay que asegurar ciertos mínimos, diría yo, y alguno de esos mínimos es reconocer a los animales como sintientes, porque eso ya te abre la puerta para tumbar un poco el Código Civil, te abre la puerta para que le da herramienta a los jueces, le da herramienta al Estado para mejorar la protección de los animales, y también es como un mensaje de, oye, los animales tienen sus propios intereses, sufren, sienten placer, forman sus propios grupos sociales, etcétera, etcétera. Ahora una pregunta para Cristian. ¿Se han pensado en mecanismos de garantía de la consideración de los intereses de los animales por parte del Poder Legislativo? O sea, ¿cómo nos podemos asegurar que el legislador se tomará en serio la protección de los intereses de los animales más allá del mandato constitucional? O sea, yo creo que lo que hemos visto hasta ahora, sin que los animales estén incorporados en la Constitución, por ejemplo, voy a tomar solamente un ejemplo, que es la ley de perros asilvestrados, ¿cómo se llama? Y que también ha tenido un montón de polémica y ha sido un tema en las conversaciones que hemos tenido con las candidaturas.
el reflejo de cómo se hace la norma hoy en día. Básicamente no se toma en cuenta la evidencia científica y son proyectos que apuntan un poquito más hacia los intereses políticos. Eso se replicó en la Ley de Protección Animal del 2019, cuando uno ve la historia de la ley, por ejemplo, cuando se discute el artículo 16, que tiene que ver con el rodeo, también se da cuenta de que aquellos sectores políticos que, no sé, históricamente o tradicionalmente uno quisiera o pensaría que deberían oponerse a ese tipo de cuestiones, al final llegan a una negociación diciendo que, ok, yo te apruebo este artículo para que tú me dejes pasar el otro. Entonces, para serte súper sincero, creo que hoy día no hay ningún mecanismo para asegurar que esto no siga pasando en el Congreso. Pero de hecho yo creo que quizás en esa materia en específica tenemos que fijarnos en algunas propuestas que hay para discutir en la Convención Constituyente y que, por ejemplo, de lo que se ha hablado es cambiar el Congreso actual, que tiene 2 cámaras, a hacerlo unicameral. De esta forma, la discusión eventualmente, quizás, podría ser mucho más simple y no hacer un trabajo, por ejemplo, lo que se hace hoy día. Nosotros tenemos un proyecto de ley que busca modificar el sistema de producción de huevos desde un sistema de jaulas en batería a un sistema libre de jaulas. Y tenemos que empezar a dar una discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, y probablemente quizás nos vaya bien, pero ¿qué es lo que pasa después? Pasa al Senado y el Senado vota todo, y hay que partir de nuevo y qué sé yo. Entonces, hoy día yo creo que no existen los mecanismos para asegurar mejoras para los animales, y yo creo que también ahí quizás hay que discutirlo dentro de la convención y asegurar un mecanismo, ojo, no solamente que asegure el trabajo de las organizaciones de los derechos animales, quizás, sino también de todas aquellas organizaciones que también van por otro tipo de derechos, los derechos sociales. O sea, si no establecemos un mecanismo que pueda garantizar nuestro trabajo como organizaciones, difícilmente las demás organizaciones lo van a poder hacer, y quizás ahí tenemos otro vínculo más con los demás movimientos sociales. Claro. Después de todo lo que hemos conversado, es como que uno termina con la sensación de que hay mucho trabajo por hacer en Chile, que hay muchas cosas que falta mejorar, pero a mí por lo menos me da mucho optimismo estar en este momento histórico y tener como esa esperanza que los animales pueden estar reconocidos en nuestra Constitución, y que eso sea como uno de los golpes que tenemos que darle a esta pared gigante de explotación animal que separa que separa a los humanos de los restos de los animales. Y a mí por lo menos me da optimismo y esperanza de que va a salir todo bien y Chile va a tener esta nueva norma, y que esto va a abrir la puerta a muchas mejoras para los animales en nuestro país. Entonces, para terminar en esta nota positiva, les pido a los 3, antes ya de que hagamos la despedida, si quieren mandarle algún mensaje a las personas que los están escuchando, que seguramente son personas de España, de Cataluña y también personas de Chile. Si quieren, empezamos con Ariadna. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que si hay un mensaje que pudiera dar, creo que todos aquellos que trabajamos por la defensa de los animales no humanos tenemos que estar muy conscientes de las fallas que existen en nuestras propias legislaciones. Creo que eso hay que internalizarlo, creo que hay que estudiarlo, creo que hay que ver cómo podemos mejorar y ojalá tomar todas las instancias posibles, ya sea tanto judicialmente como legislativamente, para poder trabajar en el tema. Esa es una cosa, pero además un llamado a conversar sobre el tema, porque es verdad, hay que educar a la gente y ese proceso de educación también se puede dar a través de esta instancia. Nosotros cuando hablamos con los candidatos, cuando le hacemos capacitaciones, estamos educando a personas que no saben sobre el tema, que nunca han tenido un acercamiento. Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que hay que trabajar desde ambos ámbitos, pero también, por lo menos para aquellos activistas y defensores de los animales en países latinoamericanos, creo que tenemos un desafío que tenemos que tomar, y es algo que dijo Silvina Peseta hace un tiempo, académica argentina, que es que los países latinoamericanos se encuentran con un desafío adicional, que es que estamos envueltos en innumerables reivindicaciones de derechos. Entonces, nuestro desafío adicional es incluir a los animales,
en este contexto. Y ojalá que todos también, todos los activistas por los derechos de los animales tengan eso en consideración, estudien sus legislaciones y puedan hacer el cambio social de la mejor manera posible. Muchas gracias, Ariadna. ¿Israel? Bueno, un mensaje muy breve primero para todos los chilenos y chilenas es que se informen, vean cuáles son los candidatos que están adhiriendo a estas propuestas y que voten en concordancia con eso. Yo he estado mirando ahí porque tienen además publicados en las páginas web acá ustedes, donde están todo el listado completo de los candidatos, entonces accedan ahí, pueden ir a Vegetarianos Hoy, a Fundación APLA y a la Fundación Derecho y Defensa Animal, y vean, están ahí las candidaturas, infórmense y voten en consecuencia. Y un mensaje quizás más general, creo yo que hay muchos conceptos clave que hoy día nosotros tenemos súper internalizados y que han sido los escudos y los estándares de lucha de los movimientos sociales. Conceptos como justicia, paz, igualdad, solidaridad, libertad, son los conceptos que fundamentan todos nuestros derechos. Y hoy día no existen excusas para limitarlos solo a nosotros. Los demás animales viven en nuestros estados, viven en nuestras ciudades, viven incluso en nuestras casas. Sienten igual que nosotros, tienen vidas igual que nosotros, sufren igual que nosotros. No hay excusa para no aplicar todos estos conceptos también hacia ellos. El planeta nos grita por todas partes que nuestro actuar antropocéntrico no da para más. Si seguimos actuando como lo hacemos hasta hoy, la vida como la conocemos pronto va a terminar o va a cambiar de manera muy drástica. Somos súper injustos hoy día con los propios seres humanos, indudablemente. Pero entender estas fallas estructurales y empezar a actuar, a aplicar estos conceptos a todos, cambiar esta mentalidad probablemente nos va a permitir avanzar hacia una sociedad más justa donde las distinciones no reconozcan barreras como la especie, que hoy día vemos que ya la ciencia la votó, o sea, no hay justificación alguna para seguir discriminando a los animales solo porque son distintos a nosotros. Gracias, Israel. Y por último, Cristian. Sí, en la misma línea, yo creo que hay que ver que la transformación del movimiento de los derechos animales a nivel global yo creo que es imparable, en verdad. Yo creo que, de hecho, estamos frente a una crisis global que está demostrando las últimas barreras quizás de resistencia, y va a ser una resistencia muy profunda, claramente, porque hay muchos intereses, pero yo creo que de verdad no hay forma de parar esta transformación, y creo que si aplicamos ese principio a lo que está pasando hoy día con el proceso constituyente, que además de ser histórico, yo creo que tenemos que ser lo más estratégico posible, porque ahora lo que viene después del 11, porque ya tenemos que pensar en lo que viene después del 11, es lo más fino que podríamos llamar dentro de la estrategia, porque hay que ser muy, muy estratégico en cómo nos vamos a acercar a aquellos grupos que quizás en el papel no tienen los mismos intereses que nuestras organizaciones. Pero yo creo que hay harto espacio, hay harta superficie en donde podemos lograr acuerdos mínimos para poder establecer también los intereses de los animales en esa discusión que claramente va a ser compleja. Imagínate, van a estar 9 hasta 12 meses discutiendo. Yo creo que van a pasar los 9 meses, yo creo que van a estar el año completo discutiendo los temas. Y van a ser peleas y discusiones, pero yo creo que ahí, en todo lo que pasa ahí dentro, nada, aplicar estrategia nomás, y creo que lo estamos haciendo bien, las organizaciones que estamos trabajando el tema, y es momento nomás de aplicarnos cuando llegue la instancia de presentar la temática en la convención. Como que tenemos que estar preparados para esa oportunidad. Gracias, Cristian. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho los tres. Solo antes de ya despedirnos, las personas piden los Twitter y las redes sociales de las organizaciones para seguir su trabajo. Creo que ya publicaron la de Vegetarianos Hoy, que si alguien busca en Instagram Vegetarianos Hoy, con eso basta, ¿verdad? Ariadna, para seguir a la Fundación de Derecho y Defensa Animal, ¿cuál es el Instagram o el Twitter?
El Instagram es, si no me equivoco, perdón, derecho, esto es muy mal miembro, pero es Derecho y Defensa Animal, así tal cual. @Derecho y Defensa Animal, y tenemos también @Animales en la Constitución en Instagram, para que nos sigan en ambas cuentas. Vale, muchas gracias. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro CAE Talk del mes de marzo. Quisiera dar las gracias a Ariadna Beroa, de la Fundación Derecho y Defensa Animal, a Cristian Apiolaza, de la Fundación Vegetarianos Hoy, y a Israel González, de la Universidad Central de Chile, por conversar conmigo hoy sobre la inclusión de los animales en la nueva Constitución chilena. Quisiera felicitarlos a todos por el trabajo que están haciendo y esperamos que se consiga incluir a los animales como individuos sintientes en nuestra nueva Constitución. Asimismo, quisiera agradecer al público por haber participado en este CAE Talk y las esperamos el próximo mes con un nuevo CAE Talk. Hasta entonces. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.